Hola a todos. En esta sesión vamos a explicar el tema de estudio de tiempos. Dentro del marco del estudio del trabajo, previamente en el tema de estudio de métodos, veíamos diferentes estrategias para proponer mejoras y estandarizar los procedimientos y metodologías utilizados para realizar las actividades que conforman el proceso productivo de una empresa. Posteriormente, es posible, mediante la medición del trabajo, cuantificar los tiempos de ejecución de dichas actividades, de tal forma que sea posible definir o establecer estándares de rendimiento y también poder estimar la capacidad de producción del sistema productivo de una empresa. El estudio de tiempos se puede considerar como una técnica de medición que nos permite registrar los tiempos y ritmos de trabajo para cada uno de los elementos que conforman una tarea, la cual es efectuada bajo unas condiciones de trabajo, para posteriormente poder analizar los datos y así poder cuantificar el tiempo para efectuar la tarea según una norma de ejecución previamente establecida. Ahora, para realizar el estudio de tiempos es necesario tener en cuenta un conjunto de pasos. Primero, se debe seleccionar la actividad objeto de estudio, la cual se debe descomponer en elementos o partes, los cuales deben ser fáciles de identificar y deben tener un comienzo y un fin claramente definidos. Es importante también separar los tiempos de los elementos manuales, es decir, que los realiza el operario, y de los elementos automáticos, los cuales son realizados por una máquina. También es relevante identificar los elementos repetitivos. Posteriormente, es necesario registrar todo lo relacionado con la realización de la actividad objeto de estudio, lo que implica realizar una descripción de la operación teniendo en cuenta la interacción del operario con su entorno de trabajo, los equipos utilizados, las herramientas y la materia prima. Posteriormente es posible cuantificar o hacer la medición de los tiempos de los elementos que conforman la actividad objeto de estudio. Para esto existen diferentes enfoques. En este caso nos vamos a concentrar en el enfoque clásico, que corresponde al estudio de tiempos con cronómetro, mediante el cual es posible registrar los tiempos de diferentes observaciones para cada uno de los elementos que conforman la actividad objeto de estudio. Posteriormente, es importante realizar la valoración del ritmo de trabajo del operario al cual se le realizan las observaciones para el estudio de tiempos. Dicha valoración se realiza considerando como referencia la valoración de un trabajador representativo. Bien, entonces en esta tabla, acá podemos ver entonces resaltado en azul, aquí se hace referencia al ritmo de trabajo de un trabajador representativo. Este ritmo se conoce como ritmo tipo y se le asigna un valor por defecto de 100. Aquí están las características que debemos utilizar para identificar el trabajador representativo. Ahora, si el trabajador al cual estamos realizando el análisis tiene un ritmo de trabajo más lento que el trabajador representativo, le asignamos un factor de nivelación inferior a 100. Por lo contrario, si el trabajador tiene un ritmo de trabajo más rápido que el trabajador representativo, le asignamos un factor de nivelación superior a 100. Posteriormente, es posible calcular dos tipos de tiempos. El primero sería el tiempo observado y el segundo sería el tiempo básico. El tiempo observado se calcula como la suma de todos los tiempos registrados por el cronómetro dividido entre la cantidad de observaciones. Aquí es importante no tener en cuenta en el promedio los datos atípicos o elementos atípicos. Posteriormente, podemos calcular el tiempo básico. El tiempo básico equivale al tiempo que se debería demorar un operario si trabajara al ritmo tipo de 100. ¿Cómo se calcula el tiempo básico? Se calcula así, sería el tiempo observado del operario por el factor de nivelación asignado a dicho operario dividido entre el valor del ritmo tipo, que es igual a 100. Consideremos el siguiente ejemplo. Supongamos que el tiempo de ejecutar la tarea a un ritmo tipo es de 3 minutos. Entonces, ahora supongamos que al operario al cual estamos realizando el estudio le identificamos un ritmo menos rápido que el ritmo tipo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que le asignamos un factor de nivelación inferior a 100, en este caso de 95, tiene un tiempo observado de 3,21
se divide entre 100 para obtener el tiempo básico y esto nos da un valor de 3,049, bien, el cual es cercano a 3. Acá vemos en este caso que el tiempo básico es inferior al tiempo observado. Por otro lado, supongamos que a otro trabajador al cual le realizamos observaciones para los mismos elementos y la misma actividad al que analizamos previamente, a este otro trabajador le identificamos que tiene un ritmo más rápido que el ritmo tipo. Por lo tanto, le asignamos un factor de nivelación superior a 100, en este caso de 110. Este operario tiene un tiempo observado de 2,75, se calcula el tiempo básico y también da cercano a 3. En este caso podemos notar que el tiempo básico es superior al tiempo observado. Ahora, ahora podemos determinar lo que se conoce como los suplementos. Los suplementos se cuantifican mediante puntos porcentuales y nos permiten estimar o cuantificar el porcentaje del tiempo básico que deben destinar los trabajadores para reponerse ante la fatiga ocasionada por el entorno de trabajo y ante situaciones consideradas como especiales y discrecionales. Los suplementos se dividen en los siguientes tipos. Están los suplementos por descansos constantes, por descansos variables, los cuales cambian dependiendo de las características del entorno de trabajo. Los suplementos especiales, los cuales se consideran para poder compensar eventualidades inesperadas. Y los suplementos discrecionales, que son aquellos que se plantean a discreción de la empresa para poder compensar situaciones que afecten el rendimiento de los empleados, como por ejemplo una huelga. Bien, el efecto de considerar el tiempo básico más el tiempo que deben considerar los operarios para reponerse ante la incidencia de estos suplementos se conoce como el tiempo estándar o tiempo tipo. Ahora, en esta tabla podemos visualizar el puntaje o los puntos porcentuales que se asignan dependiendo del género para el caso de los suplementos constantes, que en este caso están conformados por necesidades personales y base por fatiga. En total, un hombre tendría unos suplementos constantes de 9 y una mujer de 11. Ahora tenemos los suplementos variables. Entonces, acá tenemos los puntos porcentuales asociados a un hombre y a una mujer para una situación en la que se trabaje de pie. También tenemos suplementos variables que dependen de la postura. Entonces, dependiendo de la clasificación en la que nos encontremos, de acuerdo a las características del entorno de trabajo que estamos analizando, pues seleccionamos la puntuación correspondiente, teniendo en cuenta también el género de la persona a la cual estamos realizando el estudio. Asimismo, también dentro de los suplementos variables debemos tener en cuenta otros aspectos como el peso, la iluminación, la temperatura, la concentración, el ruido, la tensión mental, la monotonía, el tedio, entre otros. Finalmente, después de poder identificar los puntos relacionados a las características encontradas según el entorno de trabajo analizado, podemos totalizar los suplementos variables. Posteriormente, debemos sumarle a estos los suplementos constantes y los suplementos discrecionales y especiales en caso de que apliquen. Y acá finalmente resumimos el procedimiento para calcular el tiempo estándar o tiempo tipo, que va a ser el tiempo representativo para la ejecución de una actividad o tarea. Entonces, una vez tenemos el tiempo observado, mediante el factor de nivelación calculamos el tiempo básico. Posteriormente, cuantificamos los suplementos que también se conocen como holguras. Entonces, el total de esos puntos porcentuales lo denotamos con la letra A para calcular finalmente el tiempo estándar. El tiempo estándar va a ser igual al tiempo básico multiplicado por 1 más los suplementos sobre 100.